En este video vamos a ver cómo integrar animaciones a nuestro personaje, en este caso a nuestro personaje principal, y van a ser animaciones que son secuencias de sprite. En este caso, como ves, yo puedo jugar mi juego y puedo mover a mi personaje, pero está totalmente estático. Entonces, ¿cómo le hago para que tenga animación? Bueno, primero que nada, mi jugador está compuesto de dos objetos. El objeto que se llama player, que es el comportamiento de moverse, y el objeto que se llama sprite, que es su representación visual, simplemente se puede ver o no se puede ver. En este objeto, en el objeto sprite, es donde yo voy a agregar el componente de animación. Ese componente se llama animator, lo voy a agregar aquí. El animator me pide un controlador de animaciones aquí en su primer campo, que voy a crear dentro de la carpeta animation que acabo de crear aquí en el proyecto también. Entonces voy a crear un animator controller, voy a llamarlo hero y voy a asignárselo a ese componente animator que tengo aquí dentro de mi objeto sprite. Ok, entonces ya tengo un objeto o un asset que me va a permitir controlar animaciones. Si yo hago doble clic, veo que aquí tengo mis estados de animación, que en este momento no tiene absolutamente nada porque no he creado las animaciones de mi héroe. Si yo voy aquí a mi sprite y selecciono el sprite que estoy utilizando para representar gráficamente a este héroe, en mi caso este asset tiene varios sprites y en este caso los sprites del 0 hasta el 5 son una animación, la animación de idle. Para crear una animación es muy sencillo, simplemente tengo que seleccionar esos sprites, arrastrarlos a la escena y voy a seleccionar mi carpeta animation. Aquí está. Voy a llamarle hero idle. Este es el nombre de la animación. ¿Okay? Se va a crear este Prototype Hero, que es como un héroe adicional. Ese no lo necesitamos. Lo que es importante es que tenemos esta animación Hero Idle dentro de nuestro Animator Controller que tenemos guardado en la carpeta Animation. Es decir, aquí tenemos Hero Idle y automáticamente se creó un controlador para Prototype Hero. ¿Por qué? Porque Unity está detectando como si fuera un personaje diferente. Entonces, no lo necesitamos, vamos a ahorrar tanto el personaje en nuestra jerarquía como el controlador, ¿ok? Porque estamos creando una por una nuestras animaciones. Ahora, esa es la animación de idle, pero tenemos que crear también la animación de correr. Y en este caso puedo utilizar los sprites, vamos a ver aquí, 15... puede ser del 8 al 15. Creo que estos van a quedar bien. Y simplemente tomo esos sprites y hago el mismo procedimiento. Arrastro. Voy a mi carpeta de animation. Voy a llamarlo hero run. Esta es una animación nueva. Ok. De nuevo voy a mi carpeta animation y veo que está hero run. Y lo puedo añadir a mi controller que ya estoy utilizando. Bueno, aquí lo añadí mal. Este no es el controlador que estoy utilizando. Se abrió automáticamente el controlador nuevo, este Prototype Hero 8. Pero bueno, voy a borrar tanto el objeto Prototype Hero 8 de la jerarquía como el controlador de aquí. ¿Okay? El controlador que se llama Hero, este es el que tiene que tener ambas animaciones. Hero Idle y Hero Run. Bueno, importante. Me confundí un poco, pero es importante que el controlador que esté abierto aquí sea el que se llama Hero y no cualquiera de los otros dos que se crean automáticamente y que tienes que borrar. ¿Okay? Por defecto, la animación de idle, esta Hero Idle, se va a reproducir. Entonces, si yo simplemente corro el juego, aquí puedo ver que mi animación de idle ya se está reproduciendo. Si muevo mi jugador no va a cambiar porque no he creado transiciones ni parámetros para controlar esas transiciones de animación. Ese va a ser el siguiente paso. Lo que quiero lograr es que cuando el jugador se esté moviendo haya una transición de Hero Idle a Hero Run y cuando se deje de mover regrese de Hero Run a Hero Idle. ¿Okay? ¿Cómo le hago para hacer transiciones? Bueno, simplemente hago clic derecho, Make Transition,
y arrastro y hago clic a Hero Run. ¿Por qué? Porque necesito una transición de Hero Idle hacia Hero Run, y también voy a crear una de regreso, Make Transition de Hero Run a Hero Idle. Para yo poder controlar estas transiciones, para controlar cuándo se ejecutan, necesito condiciones, y estas condiciones que estamos viendo de este lado en el inspector están basadas en parámetros. En este momento no he creado ningún parámetro. Para crear un parámetro vamos a ir del lado izquierdo, acá donde tenemos la pestaña Parameters. Dice aquí List is empty, la lista está vacía, y vamos a crear un parámetro de tipo bool, un booleano, que en este caso voy a llamar run, que se va a activar cuando la transición debe de ir de hero hacia idle, se va a poner en true, y cuando vaya de run hacia idle, entonces se va a ir a false, esa condición. ¿Okay? Para yo agregar tal cual la condición a la transición, me voy aquí a su lista de condiciones y simplemente agrego run. Cuando run esté en true, ejecuta esta transición. Y en la otra, cuando run esté en false, ejecuta esta transición de regreso. En este caso quiero que la transición sea inmediata, entonces en los settings de las animaciones voy a quitar has exit time y transition duration voy a ponerlo en 0. Voy a hacer lo mismo para ambas transiciones. Ok, entonces ya tengo las condiciones en mis estados de animación y los parámetros necesarios para cambiar de animación, para hacer una transición. Es decir, si yo aquí run lo pongo en true, va a empezar a correr. Si quito ese true, lo pongo en false, se va a ir a idle. Perfecto, está funcionando. Ahora lo único que hace falta es hacer este comportamiento que estoy haciendo aquí a mano, pero hacerlo en código. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a nuestro código del player. Primero que nada voy a crear una referencia, serialize field, al componente animator. Voy a llamarla anim o animator. Animator, ahí está. Ok. En este campo que se va a crear en el jugador, voy a arrastrar el componente animator que agregué a sprite. ¿Cómo lo hago? Selecciono player, veo aquí el campo y arrastro sprite. Ahora si regreso al código, puedo decirle, justo aquí, justo antes de aplicar el movimiento, voy a cambiar esa animación. Voy a decirle aquí, sí, move direction, que es el vector que me dice hacia dónde se va a mover mi jugador, es diferente a vector 3.0, es decir, si se está moviendo, entonces animator.setBool. setBool es el método que usamos para modificar esos parámetros que acabamos de crear. El primer parámetro que le vamos a pasar a este método es el nombre del parámetro de animación, es decir, run. Y el segundo parámetro es el estado, en este caso lo quiero poner en true, o el valor, mejor dicho, que le vamos a poner a ese parámetro. Y en caso de que no sea 0, quiere decir que, mejor dicho, en caso de que no sea 0, se va a mover o se va a ejecutar la animación de run. Pero en el caso contrario, simplemente le voy a decir animator.setBool run es igual a false. ¿Ok? Y nada más con estas pequeñas o estas pocas líneas de código, cuando yo mueva al jugador va a correr y cuando lo deje de mover va a dejar de correr. Vamos a ver si es cierto. Corro, me detengo y está en idle. Corro hacia la izquierda, me detengo y está idle. ¿Ok? Funciona perfectamente con una excepción. Mi sprite siempre está volteando hacia la derecha. Para este caso no tenemos que tener una animación que sea hacia la izquierda y una hacia la derecha. El sprite renderer dentro de nuestro objeto sprite tiene esta opción que se llama flip, que podemos utilizar para voltear el sprite hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces simplemente tenemos que agregar un poco de lógica para que esto ocurra en runtime mientras nuestro juego está corriendo. Para hacerlo simplemente vamos a decir aquí si move direction en el eje X, es decir, el movimiento en X es menor que menos 0.1, es decir, si estoy moviéndome hacia la izquierda, entonces sprite, que ya tengo la referencia a sprite, muy importante, la referencia al sprite renderer está acá, ok, sprite renderer, y simplemente arrastré el sprite, el objeto sprite a esa referencia.
sprite.flipX es igual a true. Y else if moveDirection.x es mayor a 0.1, es decir, si empiezo a correr hacia la derecha, entonces sprite.flipX es igual a false. Entonces, si voy hacia la izquierda, hago el flip. Si voy hacia la derecha, remuevo ese flip. Y como te comentaba, aquí en el player tengo este campo sprite, en donde arrastré mi objeto sprite, que está extrayendo el sprite renderer. Ahora sí vamos a probar de nuevo. Y cuando corro a la izquierda, el sprite se voltea. Cuando corro a la derecha, se desactiva el flip. Lo podemos ver aquí en el inspector. El flip se activa cuando corro a la izquierda y se desactiva cuando corro a la derecha. Entonces, así de sencillo, puedes configurar un animator para tu personaje. Estamos hablando de un personaje con animaciones 2D, aunque la lógica del animator funciona igual para 2D o 3D. Pero bueno, en este ejemplo estamos usando sprites o una secuencia de sprite para las animaciones.